eso que gastan. Esta no va a ser solo la campaña del pueblo por mejorar su acción económica y social. Esta campaña será también la campaña de la moralidad pública. Y hoy esto tiene una actualidad tremenda. Por eso yo le decía a Elías, pero ¿era solo la concepción de Juan Bosch o era la del partido? Porque luego don Juan funda el PLD con esta misma concepción, porque don Juan nunca cambió su forma de pensar y de ver los fenómenos de la sociedad y de la política. Un hombre moralista a carta cabal, y sin embargo, ¿qué ha pasado con su partido en el gobierno después que don Juan muere? Entonces, eso hay que verlo. Don Juan dice en otro momento, estamos luchando por salvar este país de sus explotadores, de sus tiranos, de los que han engañado siempre. No estamos luchando por el poder. Si el poder no se alcanza por la fuerza moral y con la voluntad del pueblo, no sirve para nada. Es decir, la vigencia de ese pensamiento, la fuerza de ese pensamiento, la categoría moral en don Juan, que le viene de su estudio y de su convicción duartiana. Y don Juan, que fue amigo de don Américo Lugo, conoció la vida de don Américo Lugo, con quien tuvo una que otra diferencia, lo que era normal. Pero en la década de 1920, don Juan compartió intelectualmente con don Américo Lugo, siendo don Juan un muchacho de apenas 19, 22 años, y ya se estaba codeando con don Américo Lugo, que era un intelectual formado, con más de 40 años, que en aquel momento tener 40 años como intelectual, ya era un intelectual de fuste, formado, establecido. Entonces, bueno, Elías, esa parte de la ética en don Juan, como tú lo has trabajado, ¿cómo tú analizas esa concepción ética de don Juan? Mira, desde el punto de vista académico, del político, del patriota. Sí, la vocación ética y la práctica ética es lo que en el fondo caracteriza el accionar y el discurso de los grandes revolucionarios en la historia. O sea, desde Cristo hasta Mandela. Entonces estoy hablando con todos los matices que puede haber de diferencia entre una persona y otra, ¿no? Al final, ¿para qué se hace una revolución? Sea democrática o sea por otras vías que la vida imponga, ¿no? La revolución se hace para mejorar la vida de las mayorías, de las personas, y para lograr esa cuota de felicidad que les es negada bajo sistemas de exclusión y de diferencias clasistas y sociales. Esos cambios bruscos podrían ser quizás más lentos, más contemporizadores, menos violentos, en la medida que la resistencia de las clases explotadoras sea menor. Pero allí donde es enconada, pues el choque es violento. La Revolución Francesa, la Revolución China, la Revolución Mexicana, la Revolución Haitiana, y así se puede poner un ejemplo grande de revoluciones que fueron y son crudas, y fueron difíciles para la rusa, la cubana. La rusa, la cubana, para la humanidad. Ahora, lo que sí está claro que al final estas grandes figuras tratan de reformar no solo las sociedades en su sentido económico, político, no solo en sus coordenadas sociales, legales, etcétera, sino también en lo más profundo que es la moral del ser humano. Por ejemplo, casi todas las revoluciones se han planteado la creación de un hombre nuevo o de una actitud nueva ante la vida, porque consideran con razón que la actitud tradicional está en contradicción con las inclinaciones naturales del hombre y sus mejores predisposiciones. Es decir, en el hombre dentro hay una gran y enorme cuota de solidaridad, de bondad, de sentido de cooperación, de sentido de justicia, de amor a la belleza, de nobleza, pero que está sepultada por todos los condicionamientos sociales de las sociedades divididas en clases. Hay que limpiar esa costra para que pueda brillar lo que hay dentro. Don Juan protagonizó una revolución democrática, no armada, no llegó al poder mediante una lucha guerrillera, ni una lucha por las armas, ni un ejército rebelde. Pero siempre supo de que el tema de la moralidad, el tema de los cambios profundos dentro de cada dominicano, era lo que iba a decidir el juego. No era solo las transformaciones de constitución, ni de estructuras, ni de gobierno. Lo que garantiza la irreversibilidad de una revolución es cuando llega a lo profundo de cada ciudadano y es incorporado como una nueva actitud ante la vida. Por eso era su prédica constante. Y hay que decir algo además, aparte de la influencia de Duarte, innegable en don Juan. Y de Martí. Y de Hostos, la influencia martiana.
O sea, toda la prédica martiana, que es una prédica indudablemente revolucionaria, es una prédica moral, es una prédica por la regeneración profunda del ser humano, por sacar del ser humano lo mejor de sí y ponerlo en contacto con los demás. Y así es como las sociedades van cambiando, y así los grandes revolucionarios como Don Juan lo tuvieron claro, por eso el énfasis moral, por eso el énfasis en los cambios internos y no solamente en lo externo. Yo recuerdo una anécdota creo que está en Dostoyevsky, que hay un campesino ruso que se acerca a un río y hay un predicador muy apasionado con la prédica cristiana y le dice, mire, rompe una piedra que está en el fondo del río y dice, lleva aquí siglos sumergida en el agua, mire su corazón. Cuando la rompe, por supuesto, el corazón estaba seco. Es decir, lo que no cala y llega al corazón de los seres humanos, por muy buenas intenciones que tenga, no es perdurable. No es perdurable. Don Juan no creyó nunca en la violencia, por eso él habla de la fuerza moral y del voto, el favor del voto del pueblo. Claro. Si no se llega al poder por esa vía, no sirve de nada, dice Don Juan. E incluso, Claro. en una carta que le envía a su esposa 3 meses después de estar en el país, después que regresa del exilio, Don Juan le comenta el crecimiento del partido, cómo va exponencialmente su crecimiento, y le dice que tiene miedo porque ese monstruo va creciendo de tal modo como que lo va a obligar a llegar al poder, y él no quiere ejercer el poder, y que ella, doña Carmen, sabe muy bien que él no tiene esa ambición de poder. Es decir, cómo en Don Juan lo moral está tan arraigado. Y hay otra carta a Samuel, creo que el apellido era Moya, que era Samuel Moya, amigo de Don Juan, médico en Puerto Rico, y que luego fue su ministro de Salud Pública aquí, en el gobierno, donde le dice que él es un escritor, que su misión en la vida es mejorar la vida de la gente a través de la literatura, y que la política siempre cobra un altísimo porcentaje a quienes la protagonizan, ¿no? Sobre todo quienes no quieren usufructuarlas para beneficio personal. Y lo interesante es que se despoja de todo con un sentido de sacrificio muy martiano y muy duartiano y asume la presidencia de un país que, como bien dijo, tras el golpe de Estado, fue como estar montado a lomos de un tigre, porque sabía que las fuerzas adversarias estaban constantemente acechándolo para dar el zarpazo, como en realidad ocurrió. Pero yo creo que Don Juan, por eso pasó a la historia de América Latina y del mundo, como un ejemplo de dignidad e integridad. O sea, en América Latina hay hombres que fueron depuestos por golpes de Estado o por la violencia, que sin embargo ganaron la batalla moral, como el caso de Allende en Chile y el caso de Don Juan, que pasaron a la historia como símbolos de dignidad de su pueblo y de moralidad. Sin embargo, muy a pesar de esto que Don Juan dice, él se quedó en la política. Y siempre fue jefe de su partido, y cuando no pudo tener todo el control por las contradicciones en el PRD, se va y funda otro partido, el PLD, y en la fundación de ese partido, él proclama en el discurso fundacional que lo hace para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Es decir, yo no me invento nada cuando digo que Don Juan fue un duartiano convencido. Claro. Lo dijo él mismo Claro. al fundar el Partido de la Liberación Dominicana, y dice que para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Bueno, Don Juan se queda en la política y siempre estuvo como candidato presidencial. Son de las cosas que también uno tiene que ver en esos perfiles de la personalidad de Don Juan. Elíades, yo quiero retornar contigo al libro 1963, Revolución Inconclusa, para que veamos rápidamente los contenidos del libro y no iba a decir las pretensiones tuyas, quizás el interés tuyo, claro, de reivindicar a Don Juan como pensador latinoamericano y poner de manifiesto, sacar a la luz documentos desclasificados de alguna manera que tienen que ver con este periodo de la historia dominicana, de esos 7 meses, febrero, septiembre del año 1963. Pero sin embargo, quiero anotar, vi un programa de televisión en estos días donde se cuestionaba la publicación de esta obra, y dice un amigo, un libro malo, pésimamente malo, se queja de que en Cuba no le abren los archivos a los investigadores extranjeros, que sin embargo a ti como cubano aquí en el país te han abierto el Archivo Nacional y te lo han puesto a disposición. Hablan de la simplicidad con que le entregan los archivos a un hombre
que lo que anda es buscándose la vida, un buscavida, que no acepta la crítica, y refiere al libro, que para mí es un libro formidable y que yo recomiendo su lectura porque nos pone en las manos un análisis y algunos documentos con la cita que se hace de un periodo trascendente de nuestra historia, de ese momento de febrero a septiembre de 1963. Y lo refiere como si fuera una cosa nauseabunda. Esto lo vi en televisión y me pareció de mal gusto. Y entonces, ¿hasta dónde uno puede pensar la ética de un crítico intelectual o de un intelectual que puede ser crítico, que puede ejercer la crítica? Mira, todo el que escribe lo hace para compartir ideas con el público. Quiere decir, el que diga que escriba para sí o para la gaveta o para los amigos, miente. Todos escribimos para que nos lean. Y tratar de influir modestamente en la mente de las personas. Y nos gusta que alguien nos diga, leí tu libro, me gustó, mira tal cosa, caramba, o para diferir, porque se ve que lo leyó. Mira, nadie se gana la vida escribiendo libros. Tiene que ser un monstruo sagrado, como García Márquez, o como Vargas Llosa, o como Carlos Fuentes en su momento. O sea, y menos en un país donde el tema de la educación y el tema de la venta de libros y la lectura son problemas. Por lo tanto, pensar que alguien va a venir aquí, a este país, a buscarse la vida publicando libros es un absurdo. Eso es desconocer realidades. Pero eso se lo dejo a la conciencia de quien lo quiera creer. Es no conocer la propia realidad nuestra. Por supuesto. Aquí el libro... Bueno, Tesauro acaba de cerrar, una excelente librería, y algo le tiene que decir. Han cerrado muchas. Y han cerrado muchas, además. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, que a mí yo no gano por los libros, ya lo he dicho, ni los que publiqué en el archivo, que son dos títulos, uno tiene 6 volúmenes y otro 2, ni por este. O sea, yo gano por lo que hago, por mi salario como investigador, allí en donde investigo, lo cual espero que tampoco le moleste a las señorías que le ha molestado el libro. O sea, yo gano sencillamente como un trabajador manual más, cuyo trabajo es intelectual. Yo no tengo inversiones, yo no soy dueño de canales de televisión, yo no tengo pasados oscuros con dineros que tenga que responder ante el pueblo dominicano ni ante el pueblo cubano. Por lo tanto, esa crítica es absolutamente intrascendente. Por demás, ese señor ahorraría mucho tiempo y dejaría de incordiar al pueblo dominicano si pensase que yo estoy convencido como Balzac. Yo soy como Balzac en el sentido, no como escritor, por supuesto, pero sí, Balzac se dormía leyendo los folletos que escribían en su contra. Los reservaba para la hora de dormir para que le dieran sueño. Es decir, las críticas nobles, capacitadas y profesionales, que no es el caso de este señor, pues estoy hablando de un señor, no estoy hablando de una crítica generalizada. Yo las acepto y las discuto, y si me convenzo de que tienen razón, las incluyo en cualquier nueva edición del libro. Esa es mi forma de proceder. Por eso tengo un prestigio intelectual, aquí y fuera de aquí. Ahora, el que desee polemizar sobre el libro, yo me brindo. O sea, invíteme al programa de televisión donde usted criticó el libro de esa manera que tú has dicho. Invíteme, señor, a su programa, y usted y yo, de cara al pueblo dominicano, con el libro en la mano y con documentos, vamos a ver quién tiene la razón. Invíteme, pero ojalá me dé una agradable sorpresa. Como aporte, Elías, al país, a los dominicanos, 1963, revolución inconclusa. Mira, el principal aporte ha sido redimensionar una figura que estaba muy maltratada por la historiografía de los vencedores, de los golpistas, y por aquellas fuerzas políticas, económicas y sociales que no le conviene que el pueblo dominicano llegue a la esencia de la verdadera revolución democrática protagonizada por Bosch en el 63 y su legado. Lo primero que ha sido una explosión de interés de los lectores y un debate, una animación del debate alrededor de la historia dominicana, sobre todo alrededor de la figura de Bosch. Eso ya cura con creces cualquier desgarradura. A partir del criterio de don Américo Lugo, que los hechos son objeto de la historia cuando son materia muerta, don Juan puede ser ya considerado materia de la historia. Bueno, esa concepción de Lugo ha sido bastante superada por las últimas tendencias historiográficas mundiales.